La lluvia de otoño caía contra las ventanas del salón de los Amberley, con un ritmo que se correspondía con la silenciosa desesperación en el corazón de Charlotte. Cada gota una pequeña percusión contra un cristal que había sido testigo de 28 años de su vida entre aquellas paredes. 28 años que la sociedad había medido y considerado insuficientes. Estaba sentada en el rincón más cercano al fuego, con un libro de observaciones astronómicas abierto en su regazo, aunque sus ojos hacía tiempo que habían dejado de seguir las cuidadosas anotaciones sobre las lunas de Júpiter, pues las voces del salón contiguo se filtraban por la puerta entreabierta con esa claridad particular que surge cuando una es objeto de una conversación compasiva. 28, decía su tía Marguerite, las palabras flotando a través de la puerta como fantasmas inoportunos. Y ni una sola perspectiva esta temporada, Vivien. Debes aceptar la verdad. La madre de Charlotte respondió en tonos a la vez defensivos y resignados, una combinación que Charlotte había oído con tanta frecuencia que ya no la hería tan agudamente como antes. Es culta, leída, su comportamiento es irreprochable. Es peculiar, interrumpió la tía Marguerite, su voz cargada con el peso de la certeza absoluta. Habla de estrellas y matemáticas cuando debería hablar de acuarelas y costura. Tiene esa desafortunada tendencia al discurso honesto cuando una joven inteligente debería cultivar el misterio. Y francamente, Vivien, a su edad, con sus hábitos tan firmemente establecidos, ¿qué caballero podría posiblemente? La frase quedó sin terminar, pero su significado pendía en el aire tan completo como cualquier constelación que Charlotte hubiera cartografiado. Cerró el libro con cuidadosa precisión, sus dedos trazando la gastada encuadernación de cuero como si pudiera ofrecerle algún consuelo contra el dolor familiar que se había instalado en su pecho como un viejo compañero, inoportuno pero conocido. El fuego crepitó, haciendo danzar las sombras sobre la alfombra persa, y Charlotte se encontró pensando, no por primera vez, que había una peculiar libertad en la desesperanza, una extraña liberación en aceptar que el futuro que la sociedad le había prescrito, matrimonio, hijos, la gestión de un hogar bajo la benévola autoridad de un marido, nunca se materializaría. Podía proseguir sus estudios de los cielos sin la interrupción del cortejo. Podía ordenar sus días según sus propias inclinaciones en lugar de las preferencias de un cónyuge. Podía existir en los márgenes de las expectativas de la sociedad donde las reglas, afortunadamente, se volvían menos estrictas para aquellos ya juzgados como fracasos. Sin embargo, bajo esta aceptación filosófica yacía algo más complicado, un anhelo que se negaba a nombrar incluso en la privacidad de sus propios pensamientos, una pregunta sobre cómo sería ser verdaderamente vista, ser elegida no a pesar de sus peculiaridades, sino por ellas, ser amada por las cualidades precisas que la hacían incasable a los ojos del mundo. La lluvia se intensificó, y Charlotte se levantó de su silla, acercándose a la ventana donde la gris tarde londinense se extendía ante ella como una promesa incierta. La ciudad oscurecida por cortinas de agua que desdibujaban los límites entre la tierra y el cielo, lo sólido y lo efímero, la esperanza y la resignación. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El salón de baile de la duquesa de Marlborough resplandecía con 1000 velas reflejadas en espejos dorados, transformando la reunión en un caleidoscopio de seda y joyas,
de belleza cuidadosamente orquestada, diseñada para facilitar la transacción más importante en la vida de una joven, y Charlotte se mantenía en su periferia como una erudita observando un fenómeno que podía catalogar, pero al que nunca podría unirse de verdad. Había perfeccionado esta posición a lo largo de los años, esta cuidadosa ubicación lo suficientemente cerca para satisfacer las demandas de la propiedad, pero lo bastante lejos para evitar el escrutinio que inevitablemente conducía a miradas compasivas o, peor aún, a la alegría forzada de las matronas que le hablaban con la particular amabilidad reservada a los afligidos. Las mujeres más jóvenes pasaban arremolinadas en sus pálidas muselinas, sus rostros brillantes de esperanza y cálculo, midiendo el título de cada caballero contra su fortuna, su apariencia contra su temperamento, jugando al intrincado juego que Charlotte nunca había llegado a dominar, que quizás nunca había querido dominar de verdad, aunque no podía negar el pequeño dolor que florecía en su pecho cuando observaba los ojos de una joven pareja encontrarse a través de la pista de baile con esa chispa de interés genuino. Su madre estaba al otro lado de la sala, su mirada ansiosa encontrando a Charlotte cada pocos minutos, cada mirada una súplica silenciosa para que Charlotte pudiera, de alguna manera, milagrosamente, transformarse en el tipo de hija que atraía una atención adecuada, que sabía cómo desplegar un abanico con coqueta precisión, que podía discutir sobre naderías con apariencia de fascinado interés. Cerca de la mesa de refrescos, Charlotte captó fragmentos de conversación de un grupo de debutantes, sus voces con ese tono particular que sugería que deseaban ser escuchadas. 28. ¿Te lo puedes imaginar?, susurró una, su tono mezclando horror con una cierta suficiencia. Mi madre dice que tuvo sus oportunidades cuando era más joven, pero desanimó a todos los caballeros con su charla sobre matemáticas y cuerpos celestes, de lo más inapropiado para una dama de calidad. Otra se rió, el sonido como de cristal rompiéndose. Quizás pretende casarse con un telescopio, ya que parece preferir su compañía a la de cualquier caballero. Charlotte sintió el calor familiar subir por sus mejillas, no de vergüenza precisamente, sino de la cansada frustración de ser perpetuamente malinterpretada, reducida a una advertencia para niñas apenas salidas del colegio, toda su existencia comprimida en un aviso sobre los peligros de la educación femenina y la ambición intelectual. Se movió hacia las puertas de la terraza con deliberada naturalidad, como si buscara aire en lugar de una escapatoria, como si el salón de baile se hubiera vuelto cálido en lugar de insoportable. La noche de octubre la recibió con fría indiferencia, las estrellas en lo alto, oscurecidas por la eterna neblina de Londres, y se quedó de pie junto a la balaustrada de piedra, preguntándose, como se había preguntado innumerables veces antes, si la soledad de la soltería era realmente peor que la soledad que sospechaba que podría existir dentro de un matrimonio mal avenido, si la libertad de las expectativas de la sociedad podría ser su propia forma de satisfacción, si era lo suficientemente valiente para creer en su propia filosofía o meramente hábil en construir elaboradas justificaciones para su fracaso en asegurar lo que se suponía que toda mujer debía desear por encima de todo. Charlotte llevaba quizás 10 minutos en la terraza cuando se percató de una presencia en el umbral del salón de baile, una figura que atrajo su atención no por el movimiento o el sonido, sino por la peculiar cualidad de quietud que poseía, una quietud que parecía absorber en lugar de reflejar la luz y el ruido de la reunión, y cuando se giró para mirar, se encontró con la mirada de un hombre que reconocía por su reputación, aunque nunca habían sido presentados formalmente.
Sebastian Thornwood, duque de Ravencrest, recién regresado de las guerras peninsulares, con una colección de medallas, y si había que creer a los chismosos, un temperamento tan severo que incluso las madres más ambiciosas habían desesperado de ablandarlo hacia inclinaciones matrimoniales. Se mantenía erguido con precisión militar. Su oscuro atuendo de noche impecable, pero de alguna manera austero, en comparación con el despliegue pavonil de los otros caballeros, y Charlotte pudo ver incluso desde esa distancia la delgada línea blanca de una cicatriz que se trazaba desde su sien hasta su mandíbula, una marca de violencia sobre la que la sociedad susurraba en tonos que mezclaban fascinación e inquietud, como si el sufrimiento en sí mismo fuera algo indecente de mostrar. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento que se extendió más de lo que la propiedad debería haber permitido, y Charlotte sintió un inesperado aleteo de algo que no podía nombrar del todo, no atracción precisamente, pues su rostro era demasiado severo para una belleza convencional, su porte demasiado imponente para el tipo de romance por el que suspiraban las jóvenes, sino más bien una sensación de reconocimiento, como si estuviera mirando a otra criatura que existía en los márgenes de la actuación cuidadosamente orquestada de la sociedad, otra alma que había aprendido a mantenerse aparte. Se volvió de nuevo hacia el jardín, asumiendo que el momento había sido meramente una coincidencia, que un hombre de su rango y consecuencia no tendría interés en una astrónoma solterona que había agotado hacía mucho tiempo su valor social, pero oyó pasos acercándose sobre la piedra de la terraza, medidos y deliberados, y luego su voz, más profunda de lo que había esperado, quizás enronquecida por años de gritar órdenes a través de campos de batalla, dijo: «Lady Charlotte Amberley, creo, aunque no hemos sido debidamente presentados, un descuido que me encuentro deseando remediar». Charlotte se giró y lo encontró más cerca de lo que había anticipado, lo suficientemente cerca como para ver las sombras bajo sus ojos que hablaban de noches de insomnio, la tensión en su mandíbula que sugería un dolor cuidadosamente controlado, y logró hacer una reverencia que se sintió torpe bajo la intensidad de su mirada. «Su Gracia, me temo que usted me lleva la ventaja, pues aunque conozco su nombre y reputación, no puedo imaginar qué ha motivado esta presentación, ya que soy, con toda certeza, la persona menos interesante de esta reunión». Algo parpadeó en su rostro, demasiado rápido para interpretarlo, y dijo: «He pasado la última hora observando esta reunión, Lady Charlotte, y yo diría precisamente lo contrario, que usted es quizás la única persona interesante presente, pues mientras todos los demás interpretan sus roles prescritos con practicada precisión, solo usted parece pensar realmente en lo que observa, ver en lugar de simplemente mirar, y me pregunto si esa es una cualidad desarrollada a través de sus estudios de los cielos, esta habilidad para percibir lo que otros pasan por alto». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada, no porque fueran halagadoras precisamente, sino porque sugerían que él la había estado observando con atención, que había notado algo en ella que iba más allá del juicio superficial que la sociedad solía emitir, y Charlotte se encontró momentáneamente sin palabras, insegura de si sentirse expuesta o validada, si esto era algún elaborado preludio a la burla o algo que ni siquiera se atrevía a considerar. Antes de que pudiera formular una respuesta, la duquesa de Marlborough apareció en el umbral con el instinto infalible de una anfitriona que percibe la posibilidad de un escándalo, y la presentación formal se hizo con toda la ceremonia adecuada, aunque Charlotte apenas oyó las palabras, demasiado consciente de la continua mirada del duque,
demasiado confundida por la extraña intensidad de este encuentro que terminó tan abruptamente como había comenzado cuando él hizo una reverencia, murmuró algo sobre el placer de conocerla y se retiró de nuevo al salón de baile, dejando a Charlotte en la terraza con el corazón acelerado y la inquietante certeza de que algo había cambiado, aunque no podría haber dicho qué o por qué, solo que el duque de Ravencrest la había mirado como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver, y no tenía idea de si esa perspectiva la aterraba o la emocionaba más. La nota llegó 2 días después, entregada por un lacayo con la librea de Ravencrest, y resultó que Charlotte estaba en el vestíbulo cuando Matthews, su anciano mayordomo, la aceptó con el tipo de grave dignidad que reservaba para la correspondencia de personas de la más alta consecuencia, sus cejas elevándose casi imperceptiblemente cuando leyó el nombre del remitente antes de presentar la misiva a Lady Amberley en una bandeja de plata, y Charlotte observó el rostro de su madre transformarse a través de una secuencia de expresiones que podrían haber sido cómicas si Charlotte no hubiera sentido una opresión correspondiente en su propio pecho, la confusión dando paso al asombro, y luego a algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, mientras su madre leía el breve mensaje que solicitaba permiso para visitar a la familia a su más pronta conveniencia. «Charlotte», suspiró su madre, su voz temblando de emoción apenas contenida, «el duque de Ravencrest desea visitarnos, a ti específicamente. Menciona haberte conocido en el baile de Marlborough y desear profundizar la conexión. Oh, mi querida niña, apenas puedo creerlo. Un duque, ¿y qué duque? Con toda su consecuencia y fortuna. ¿Por qué te señalaría a ti, a menos que tenga la intención de...? Pero no debo presumir, aunque seguramente no solicitaría una visita formal si sus intenciones no fueran serias. Debemos preparar el salón. Debemos asegurarnos de que todo esté perfecto. Quizás deberías usar tu seda azul. Resalta tus ojos. Aunque por supuesto apenas importa lo que uses cuando un caballero está verdaderamente interesado, pero debemos dar la mejor impresión posible. Charlotte se sintió como si estuviera viendo la escena desde una gran distancia, las palabras de su madre inundándola en una marea de optimismo ansioso, mientras su propia mente repasaba una docena de posibles explicaciones para la solicitud del duque, ninguna de ellas particularmente halagadora para ella. Quizás algún amigo le había encargado evaluar si los rumores de su extrañeza eran ciertos. Quizás coleccionaba especímenes curiosos de la humanidad, como algunos caballeros coleccionan fósiles o flores prensadas. Quizás esto era alguna apuesta elaborada o un entretenimiento cruel diseñado para burlarse de las pretensiones de una mujer que se había atrevido a perseguir intereses más allá de su esfera prescrita, y Charlotte se encontró construyendo elaboradas defensas contra la humillación que sentía que se acercaba con certeza, armándose contra la esperanza, porque la esperanza siempre le había parecido la más peligrosa de las emociones, la que con mayor probabilidad dejaba a una persona destrozada cuando la realidad, inevitablemente, no lograba igualar las promesas de la imaginación. Su padre salió de su estudio con el periódico de la tarde todavía en la mano, convocado por las exclamaciones apenas coherentes de su madre, y escuchó la noticia con la mesurada consideración que aplicaba a todos los asuntos de importancia antes de decir, con su característico eufemismo: «Bueno, Charlotte, parece que has causado una impresión en el duque de Ravencrest, aunque confieso que estoy tan sorprendido como tu madre, no porque dude de tu valía, entiéndeme, sino porque Ravencrest no ha mostrado interés en asuntos matrimoniales desde su regreso de las guerras. En los libros de apuestas de Whites
lo tenían como un soltero empedernido, y sin embargo, aquí estamos, y supongo que debemos recibirlo con toda la cortesía debida y ver qué resulta de este giro inesperado. La espera comenzó entonces. Los 3 días hasta la visita señalada se extendieron con una lentitud insoportable, mientras la madre de Charlotte se preocupaba por cada detalle de la preparación y la propia Charlotte oscilaba entre un cauteloso, casi doloroso, despertar de la posibilidad y una sombría certeza de que se estaba preparando para una decepción, que cualesquiera que fueran las razones del duque para esta visita, no podían ser las que su madre tan desesperadamente esperaba, las que la propia Charlotte apenas se atrevía a imaginar, y pasó el tiempo intermedio intentando fortalecerse contra cualquier revelación o humillación que la esperaba, recordándose a sí misma que había aprendido a vivir sin expectativas, que había hecho las paces con su existencia solitaria, que nada de lo que este duque pudiera decir o hacer la heriría de verdad si simplemente se negaba a que importara, aunque incluso mientras construía estas fortificaciones mentales, se encontraba de pie ante su espejo más a menudo de lo habitual, estudiando su reflejo con nueva incertidumbre, preguntándose qué había visto él cuando la miró en aquella terraza, preguntándose si tenía el coraje de enfrentar cualquier verdad que esta visita traería. El duque de Ravencrest llegó precisamente a la hora señalada, su puntualidad de alguna manera no sorprendente dado su trasfondo militar, y Charlotte se encontró posicionada en el sofá del salón con su madre apostada cerca como una centinela vigilante. Su padre, habiendo elegido permanecer presente por las formalidades, aunque se había colocado junto a la ventana con estudiada indiferencia, y cuando Matthews anunció al duque, Charlotte sintió que su corazón realizaba una incómoda aceleración que inmediatamente intentó reprimir, recordándose que esta visita no podía significar nada, que debía protegerse contra el peligroso florecimiento de la esperanza. Pero cuando Sebastián entró en la habitación, se encontró buscando en su rostro alguna indicación de su propósito, y encontrando sólo esa misma compostura severa, esa reserva cuidadosamente mantenida que no revelaba nada de sus pensamientos o motivaciones internas. La conversación comenzó con las formalidades esperadas, su madre preguntando por su salud y la comodidad de su residencia en Londres, Sebastián respondiendo con cortés brevedad, y Charlotte observó la interacción con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que de alguna manera había sido elegida sin aprender sus líneas, insegura de cuándo se le pediría que hablara o qué se esperaría que dijera. Cuando su madre finalmente, con transparente intención, le pidió a Charlotte que sirviera el té, agradeció la ocupación de sus manos, el ritual familiar de porcelana y plata que le dio algo en qué concentrarse, además de la mirada fija del duque, que podía sentir incluso cuando no lo miraba directamente, un peso de atención que parecía exigir algo que no sabía cómo dar. Lady Charlotte, dijo Sebastián, y su voz tenía una gentileza que parecía contradecir su apariencia austera. Su madre mencionó en su respuesta a mi solicitud que usted posee un agudo interés en la observación astronómica, una actividad que, confieso, encuentro mucho más admirable que los logros habituales que se anima a cultivar a las jóvenes damas. Charlotte le entregó su taza de té con manos que temblaban solo ligeramente, encontrándose con sus ojos por primera vez desde que había entrado en la habitación, y dijo, manteniendo su voz cuidadosamente neutral, «Me temo que la sociedad generalmente no comparte su valoración, su gracia, ya que la mayoría considera mi interés en las estrellas simplemente otra marca de mi peculiaridad, otra indicación de que no he logrado desarrollar las sensibilidades femeninas adecuadas». Algo cambió en su expresión.
un ablandamiento alrededor de sus ojos que hizo que la cicatriz en su rostro pareciera menos una marca de violencia y más una historia que de repente deseó conocer. Y él respondió. Entonces, la sociedad revela sus propias limitaciones en lugar de las suyas, pues seguramente la contemplación de la mecánica celeste requiere tanto rigor intelectual como capacidad imaginativa, cualidades que me parecen mucho más valiosas que la habilidad de ejecutar una acuarela perfecta o tocar el pianoforte adecuadamente. Charlotte sintió que sus defensas cuidadosamente construidas vacilaban ante esta inesperada validación y se encontró diciendo, con más honestidad de la que había pretendido: Recientemente he estado estudiando el trabajo de Caroline Herschel, intentando comprender sus métodos de detección de cometas, aunque confieso que las matemáticas a veces exceden mis capacidades. Esperaba un reconocimiento cortés, quizás una suave redirección hacia temas más seguros, pero en cambio, Sebastián se inclinó ligeramente hacia adelante, su atención agudizándose, y dijo: El trabajo de Herschel es notable, particularmente su enfoque sistemático de los sondeos del cielo, aunque me pregunto si ha encontrado la misma frustración que yo con sus cálculos publicados, que parecen asumir un nivel de conocimiento previo que los hace difíciles de seguir sin materiales de referencia adicionales. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que Charlotte había experimentado en una visita social, un genuino intercambio de ideas sobre mediciones de paralaje y mecánica orbital que dejó a su madre con una expresión de desconcierto y vaga alarma, como si temiera que esta exhibición indecorosa de erudición pudiera de alguna manera dañar las perspectivas de Charlotte. Sin embargo, Sebastián no solo parecía cómodo con la discusión, sino energizado por ella, sus rasgos severos animándose de una manera que hizo que Charlotte de repente viera al hombre bajo la fachada de la reserva ducal. Y cuando él notó el volumen de las tablas astronómicas de Lalande en la mesita auxiliar donde Charlotte lo había dejado esa mañana, preguntó si podía examinarlo, y ella observó cómo pasaba las páginas con evidente familiaridad, comentando pasajes particulares que le habían resultado útiles en sus propias observaciones. Y Charlotte se dio cuenta de repente de que esto no era una pretensión cortés, que el duque de Ravencrest genuinamente compartía su pasión por las estrellas, y el reconocimiento envió un aleteo de algo peligroso a través de su pecho, algo que se sentía terriblemente como esperanza a pesar de todas sus resoluciones en contra. La visita duró precisamente la duración aceptable, ni demasiado breve para sugerir desinterés, ni tan prolongada como para infringir la propiedad, y cuando Sebastián se despidió, inclinándose sobre la mano de Charlotte con cortesía formal, dijo: He encontrado esta conversación de lo más esclarecedora, Lady Charlotte, y espero tener el privilegio de continuar nuestra discusión sobre asuntos astronómicos en alguna ocasión futura. Y Charlotte solo pudo asentir, incapaz de confiar en su voz, observando cómo se marchaba con esa misma precisión militar, dejándola más confundida que nunca sobre sus intenciones, preguntándose si lo que acababa de ocurrir era simplemente compañerismo intelectual entre compañeros entusiastas o algo que podría, imposiblemente, ser el comienzo de algo más profundo, y encontrándose con miedo de examinar demasiado de cerca qué posibilidad la asustaba más. Pasaron semanas en una extraña suspensión entre la posibilidad y la contención. El duque visitando 2 veces más la residencia de los Amberley con escrupulosa propiedad, sus conversaciones girando en torno a la astronomía y la literatura,
mientras su madre observaba con ansiedad apenas disimulada, y Charlotte se encontraba atrapada entre la peligrosa calidez del genuino compañerismo intelectual y la persistente convicción de que no debía permitirse creer que esto podría llevar a algo más allá de un trato cortés. Y fue en este estado de cuidadoso equilibrio que Charlotte se encontró una gris tarde de noviembre en la biblioteca de préstamo de Hatchards en Piccadilly, buscando un tratado particular sobre observaciones lunares que había sido mencionado en el último número de las Philosophical Transactions. Navegando entre las altas estanterías con la comodidad familiar de alguien que había pasado incontables horas en este santuario, cuando dobló la esquina hacia la sección de astronomía y descubrió a Sebastián de pie ante la misma estantería que ella había tenido la intención de registrar, su alta figura ligeramente inclinada mientras examinaba el lomo de un volumen con la atención concentrada que había llegado a reconocer como característica de su enfoque en asuntos de interés genuino. Se quedó helada, insegura de si anunciar su presencia o retirarse en silencio, pero él debió de sentir su aproximación porque se giró, y ella observó esa secuencia familiar de reconocimiento cruzar sus rasgos. La sorpresa inicial, dando paso a algo que podría haber sido placer, antes de que su reserva habitual se reafirmara. Aunque no lo suficientemente rápido como para ocultar el hecho de que su aparición lo había afectado de alguna manera que no podía interpretar del todo. «Lady Charlotte», dijo él, su voz resonando claramente en el espacio silencioso entre las estanterías, «confieso que no esperaba encontrar a nadie de mis conocidos aquí, y mucho menos a alguien buscando el mismo oscuro rincón de la filosofía natural que actualmente ocupa mi atención». Charlotte sintió que su cuidadosa compostura se deslizaba ligeramente ante la informalidad de este encuentro inesperado, sin madres ni chaperonas rondando cerca para dictar los límites de la conversación aceptable, y se encontró diciendo, con más honestidad de la que podría haber logrado en un salón: «Siempre he encontrado que las bibliotecas son el refugio más verdadero, su gracia, los únicos lugares donde las búsquedas intelectuales de una son celebradas en lugar de simplemente toleradas como peculiaridades excéntricas». Algo en su expresión cambió, un ablandamiento que había vislumbrado solo una vez antes durante su discusión sobre el trabajo de Herschel, y él respondió: «Entonces compartimos otra preferencia poco común, pues yo también he encontrado más compañía genuina entre estas estanterías que en la mayoría de los salones de baile o cenas, aunque sospecho que la sociedad nos consideraría a ambos bastante extraños por tener tal opinión». Hablaron entonces del tratado lunar que ella había estado buscando, que él ya había examinado y encontrado decepcionantemente superficial en su tratamiento de los efectos de libración, y la conversación evolucionó naturalmente hacia una discusión sobre técnicas de observación y los desafíos de mantener registros consistentes en diversas condiciones atmosféricas, y Charlotte se dio cuenta de repente de que habían estado hablando durante casi un cuarto de hora, completamente solos, salvo por la presencia distante del dependiente de la tienda, y que Sebastián se había despojado de parte de su cuidadosa formalidad, sus respuestas volviéndose más animadas mientras debatían los méritos de varios instrumentos astronómicos, y cuando él sonrió, una sonrisa verdadera ante algo que ella dijo sobre lo absurdo de intentar observaciones durante los inviernos perpetuamente nublados de Londres. La transformación de sus rasgos marcados por la cicatriz fue tan completa, tan genuina, que Charlotte sintió que algo se resquebrajaba en las cuidadosas defensas que había construido alrededor de su corazón,
Sintió que la esperanza se filtraba como la luz a través de una puerta repentinamente abierta, y supo en ese momento que estaba en terrible peligro de permitirse creer que este hombre severo, brillante e imposiblemente complicado podría verla como algo más que una interesante compañera de conversación, podría, posiblemente, imposiblemente, estar desarrollando sentimientos que correspondieran a los que ella intentaba desesperadamente no reconocer en sí misma. La mañana después de su encuentro en la biblioteca, Charlotte reanudó su paseo habitual por Hyde Park, con su doncella siguiéndola a una distancia respetuosa. El aire de diciembre, lo suficientemente fresco como para picarle en las mejillas mientras seguía los senderos familiares bajo árboles que hacía tiempo habían perdido sus hojas, y estaba contemplando la conversación sobre la libración lunar cuando dobló la curva cerca del Serpentine y descubrió a Sebastián de pie junto al agua, su alta figura inconfundible incluso a distancia, y cuando él se giró al oír su aproximación, no vio sorpresa en su expresión, solo una tranquila certeza que sugería que este encuentro no era accidental sino intencionado, y su corazón realizó esa ahora familiar aceleración, incluso mientras su mente le advertía que no leyera demasiado en su presencia. La saludó con cortesía formal, preguntando por su salud y pidiendo permiso para caminar con ella si encontraba tal compañía aceptable. Y Charlotte se encontró aceptando a pesar de la voz en su cabeza que advertía que este desarrollo conllevaba peligros que no estaba preparada para enfrentar, y comenzaron a caminar el circuito del parque con su doncella siguiéndolos, lo suficientemente cerca para satisfacer la propiedad, pero lo bastante distante para que su conversación permaneciera privada, y Sebastián le preguntó sobre su progreso con el tratado lunar, y ella se encontró describiendo no solo sus observaciones astronómicas, sino también las frustraciones de intentar un estudio serio mientras manejaba las expectativas de un hogar que veía sus intereses como excentricidades a ser consentidas en lugar de búsquedas de valor genuino. Él escuchó con esa intensa concentración que ella había llegado a reconocer, haciendo preguntas que revelaban tanto su propio conocimiento como su interés genuino en sus pensamientos, y cuando ella mencionó su sueño de tener algún día un observatorio adecuado, en lugar de conformarse con observaciones desde la ventana de su dormitorio, él no se rió ni desestimó la ambición como fantasiosa, sino que discutió las practicalidades de la colocación del telescopio y los desafíos de mantener los instrumentos en el clima húmedo de Inglaterra, y Charlotte sintió que algo en su pecho se aflojaba, una tensión largamente contenida que se liberaba con este simple acto de ser tomada en serio por alguien cuya opinión había llegado a valorar más de lo que le importaba admitir. La mañana siguiente apareció de nuevo precisamente en el mismo lugar, y cuando Charlotte expresó sorpresa por la coincidencia, él dijo con ese ligero ablandamiento de sus rasgos severos que ella había aprendido a interpretar como diversión: «Confieso que me he tomado la libertad de ajustar mi propia rutina matutina para alinearla con la suya, Lady Charlotte, ya que he encontrado que nuestras conversaciones son el uso más valioso de estas primeras horas». Y Charlotte no supo si alarmarse o conmoverse por esta admisión de búsqueda deliberada, y se encontró esperando estos encuentros con una anticipación que la asustaba incluso mientras traía color a días que durante mucho tiempo habían parecido grises y predeterminados. A medida que pasaban las semanas y el invierno se profundizaba, sus paseos se convirtieron en un suceso regular, y Charlotte notó la emoción apenas contenida de su madre, la observación pensativa de su padre, la especulación susurrada de su hermana menor sobre si las intenciones del duque podrían ser serias, y la propia Charlotte
permaneció atrapada entre la esperanza y la autoprotección, diciéndose a sí misma que Sebastián valoraba su mente y su conversación, pero que esto era una base insuficiente para el tipo de vínculo permanente que su familia comenzaba a imaginar, pero encontrando cada vez más difícil mantener esta distancia racional cuando él le hablaba con tan evidente respeto, cuando recordaba detalles de conversaciones de semanas atrás, cuando ocasionalmente revelaba pequeños atisbos de sí mismo, breves menciones de sus años en la península, su lucha por readaptarse a la vida civil, su sensación de estar fundamentalmente alterado por experiencias que la mayoría de la sociedad no podía empezar a comprender. Y en esos momentos, Charlotte sintió el peligroso tirón del reconocimiento, la sensación de que quizás no eran tan diferentes después de todo, dos personas moldeadas por sus respectivas batallas en formas que no encajaban del todo en los moldes que la sociedad había preparado para ellos, y comenzó a preguntarse, a pesar de todas sus advertencias contra tal pregunta, si era posible que Sebastián viera en ella no solo una compañera intelectual, sino algo más, algo que pudiera justificar la esperanza que intentaba tan desesperadamente no sentir. La lluvia de la tarde llegó con una furia inusual para finales de enero, tamborileando contra las ventanas del salón de los Amberley, con tal insistencia que la conversación se hizo casi imposible, y Charlotte se sentó con su bordado intacto en el regazo, mientras su madre se había retirado a escribir correspondencia, y Sebastián permanecía de pie junto a la ventana, observando el diluvio con una expresión que no pudo leer, la luz del fuego proyectando sombras sobre el lado de su rostro marcado por la cicatriz, y el silencio entre ellos se había extendido más allá de la comodidad hasta convertirse en algo más pesado, más tenso, hasta que él se apartó de la ventana y dijo con inesperada franqueza: «Me veo en la necesidad de hablar con claridad, Lady Charlotte, pues he pasado demasiados años en circunstancias donde la pretensión podía resultar fatal, y me encuentro incapaz de mantener las ficciones agradables que gobiernan la mayoría del discurso social». Y Charlotte dejó a un lado su bordado con manos que temblaban ligeramente. Sintiendo que lo que fuera que estuviera a punto de pasar entre ellos alteraría el cuidadoso equilibrio que habían mantenido estos últimos meses. Él habló entonces de la guerra, no con la brevedad ensayada que los caballeros empleaban cuando la sociedad exigía el reconocimiento de su servicio, sino con una honestidad cruda sobre el barro y la sangre de la península, los amigos perdidos en Badajoz y Salamanca, el horror particular de sobrevivir cuando hombres mejores habían caído, y Charlotte observó sus manos apretarse y soltarse mientras describía su regreso a Inglaterra para encontrarse fundamentalmente cambiado, incapaz de disfrutar de las actividades que ocupaban a sus pares, incapaz de tolerar la trivialidad de la mayoría de las conversaciones. Atormentado por recuerdos que surgían sin previo aviso y lo dejaban jadeando en habitaciones que de repente se sentían demasiado pequeñas, demasiado cerradas, y dijo: «Le cuento esto no para inspirar lástima, la cual no puedo soportar, sino porque me encuentro cansado de permitir que la gente crea que mi reserva es mera arrogancia o frialdad, cuando en verdad es simplemente que ya no sé cómo existir en un mundo que no ha visto lo que yo he visto, que no puede comprender lo que significa llevar tal peso». Charlotte sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no de lástima sino de reconocimiento, y se encontró hablando con igual honestidad sobre sus propias batallas, la violencia más lenta de ser desestimada y disminuida, de ver cómo la sociedad decidía su valía basándose únicamente en su fracaso para asegurar un marido a una edad arbitraria, de la soledad particular de ser simultáneamente visible e invisible, presente en las habitaciones, pero fundamentalmente no vista.
y le contó lo que nunca había articulado ni siquiera para sí misma, que había aprendido a protegerse a través de la resignación, convenciéndose a sí misma de que no quería lo que claramente no estaba destinado a ella, construyendo muros de orgullo intelectual alrededor de la vulnerable verdad de que anhelaba desesperadamente ser elegida, ser valorada, no a pesar de su mente poco convencional, sino por ella. «Entiendo», dijo Sebastián en voz baja, y la simple declaración tuvo tal peso que Charlotte sintió que algo se abría en su pecho. Sintió que la cuidadosa distancia que había mantenido comenzaba a desmoronarse, y cuando él cruzó la habitación para sentarse cerca de ella, más cerca de lo que la propiedad permitía estrictamente, ella no se apartó, sino que encontró su mirada directamente, viendo en su rostro marcado y en sus ojos atormentados un espejo de sus propias heridas ocultas. Y él dijo: «Ambos somos, creo, víctimas de guerras diferentes, moldeados por nuestras respectivas batallas en formas que la sociedad encuentra difíciles de categorizar o aceptar». Y Charlotte asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en su garganta, y se sentaron a la luz del fuego mientras la lluvia continuaba su asalto a las ventanas, dos almas dañadas, reconociendo en el otro no la promesa de sanación, sino algo quizás más valioso: la posibilidad de ser verdaderamente vistos y aceptados sin pretensiones ni disculpas. Y Charlotte comprendió en ese momento que, pasara lo que pasara después, esa tarde había cambiado irrevocablemente algo entre ellos, había creado un vínculo de entendimiento mutuo que trascendía los cuidadosos límites del cortejo y tocaba algo mucho más fundamental y mucho más peligroso para la cuidadosa resignación que había cultivado durante tantos años. La primavera llegó con una inesperada delicadeza, persuadiendo al jardín de los Amberley a una reacia floración, y la señora Amberley aprovechó el clima templado como justificación para una fiesta en el jardín, invitando a un grupo cuidadosamente seleccionado de conocidos a admirar las primeras rosas y tomar un refrigerio en la terraza. Y Charlotte sospechaba que la verdadera motivación de su madre residía en proporcionar a Sebastián otra oportunidad para demostrar su continuo interés ante los ojos vigilantes de la sociedad, una sospecha confirmada por la particular atención de su madre a la apariencia de Charlotte esa mañana, insistiendo en que usara la muselina verde pálido que resaltaba el color de sus ojos y arreglando su cabello con más cuidado de lo habitual. Y Charlotte se sometió a estas atenciones con una mezcla de resignación y nerviosa anticipación, pues había sentido un cambio en la manera de Sebastián durante sus encuentros más recientes, una nueva intensidad en su mirada, un peso particular en ciertos silencios que sugerían que se estaba acercando a algo que ella anhelaba y temía con igual medida. La fiesta transcurrió según los ritmos predecibles de tales reuniones, los invitados exclamando sobre las rosas y el calor fuera de temporada, su madre moviéndose entre la multitud con decidida amabilidad, mientras Charlotte permanecía en gran medida en la periferia, intercambiando cumplidos cuando era necesario, pero encontrando su atención atraída repetidamente hacia Sebastián, quien conversaba con su padre cerca de la fuente, y notó cómo él miraba periódicamente en su dirección, y cuando sus ojos se encontraron a través del jardín, él le dio un asentimiento casi imperceptible antes de excusarse de su padre y moverse decididamente hacia ella, y Charlotte sintió que su pulso se aceleraba mientras él se acercaba. Algún instinto diciéndole que lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir resultaría significativo más allá de los parámetros ordinarios de una tarde de primavera. Él solicitó,
con una formalidad exquisita que de alguna manera enfatizaba, en lugar de disminuir el peso del momento, si ella podría concederle unos momentos de conversación privada en el jardín de rosas, lejos de la reunión general, y Charlotte aceptó a pesar de la repentina opresión en su pecho, a pesar de la voz en su cabeza que catalogaba todas las formas en que esto podría terminar en humillación o desamor. Y caminaron juntos por el sendero de grava que conducía al jardín cerrado, donde las preciadas rosas de su madre florecían en profusión, el aroma casi abrumador en el aire cálido. Y su doncella los siguió a una distancia que satisfacía la propiedad mientras les permitía la ilusión de privacidad, y cuando llegaron al banco bajo el emparrado, Sebastián no se sentó de inmediato, sino que se quedó de pie ante ella, con una expresión que combinaba determinación y algo que parecía casi vulnerabilidad, y Charlotte descubrió que apenas podía respirar mientras esperaba que él hablara. Lady Charlotte, comenzó, su voz llevando el mismo control cuidadoso que empleaba al discutir asuntos de gran importancia, me encuentro en una posición que no había anticipado cuando regresé a Inglaterra el otoño pasado, pues me había convencido de que ciertas experiencias me habían vuelto inadecuado para las actividades ordinarias de la vida civil, que la guerra me había dañado más allá de toda reparación para la felicidad doméstica. Sin embargo, en estos meses de conocerla, he llegado a comprender que lo que creía que era daño era simplemente la pérdida de tolerancia a la superficialidad, a la pretensión, a las actuaciones vacías que la sociedad confunde con una conexión genuina. Y Charlotte sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, incluso mientras su mente luchaba por aceptar lo que sus palabras parecían implicar, y él continuó, hablando con creciente fervor sobre su mente notable, su coraje al mantener su auténtico yo, a pesar del juicio despectivo de la sociedad, su negativa a disminuir su intelecto o sus intereses para acomodar las expectativas de los demás, y dijo con una franqueza devastadora: «Usted me ha mostrado que es posible existir en este mundo sin compromisos, sin pretender ser menos de lo que uno es. Y en su presencia he encontrado no solo compañerismo intelectual, sino algo que había dejado de creer posible, una sensación de ser verdaderamente visto y aceptado sin reservas ni juicios». Charlotte intentó hablar, responder a esta declaración que estaba remodelando todo lo que había creído sobre su futuro, pero Sebastián levantó una mano suavemente, pidiendo permiso para terminar, y le dijo que entendía que sus atenciones podrían no ser bienvenidas, que ella podría no tener ningún deseo de cambiar su independencia duramente ganada por las limitaciones del matrimonio, pero que necesitaba que ella supiera que su estima por ella había trascendido la mera admiración y se había convertido en algo mucho más profundo, algo que hacía que la idea de continuar por la vida sin ella pareciera insoportablemente sombría. Y aunque no llegó a una propuesta explícita, su intención era inconfundible, y Charlotte se quedó inmóvil entre el terror y la euforia, entre el instinto de protegerse a través del rechazo y la peligrosa tentación de creer que quizás, contra toda probabilidad, había encontrado a alguien que la valoraba, no a pesar de su naturaleza poco convencional, sino por ella, y en ese jardín perfumado de rosas, con la primavera floreciendo a su alrededor y sus cuidadosas defensas desmoronándose, sintió todo el peso de la esperanza, aterradora e intoxicante en igual medida, y supo que lo que dijera a continuación determinaría todo el curso de su futuro. La frágil esperanza de Charlotte duró precisamente 4 días antes de que la realidad se impusiera en la formidable persona de Lady Beatrice Thornwood, la duquesa viuda de Ravencrest, quien llegó a la residencia de los Amberley un jueves por la tarde
con la intención anunciada de presentar sus respetos, pero cuya expresión de labios apretados y mirada de acero sugerían propósitos mucho menos corteses, y la madre de Charlotte la recibió con deferencia ansiosa, mientras la propia Charlotte sentía un frío presentimiento instalarse en su estómago, mientras los ojos de la viuda la recorrían con obvia evaluación y la encontraban deficiente, y la conversación transcurrió con una civilidad quebradiza hasta que la señora Amberley fue llamada para atender algún asunto doméstico, dejando a Charlotte a solas con la tía de Sebastián, quien no perdió tiempo en prescindir de las pretensiones y declaró con una franqueza devastadora que había venido a discutir el inadecuado apego que su sobrino había formado con una mujer que era, para hablar con claridad, demasiado mayor para ser considerada una candidata viable para duquesa, pues a los 28 años Charlotte había pasado con creces la edad en que la maternidad podía considerarse fiable, y la línea Thornwood requería herederos, múltiples herederos si era posible, lo que una mujer de la avanzada edad de Charlotte difícilmente podía garantizar, y además, aunque la viuda reconocía que Charlotte poseía cierta inteligencia, carecía de los logros y gracias sociales que correspondían a la posición de duquesa, al no haber sido nunca entrenada para tales responsabilidades y haber pasado sus años desarrollando su mente en lugar de las habilidades necesarias para administrar una gran casa y navegar por las complejidades de la alta sociedad. Charlotte escuchó con una compostura que requirió cada onza de disciplina que poseía, sus manos juntas en su regazo para ocultar su temblor, mientras la viuda continuaba su letanía de objeciones, señalando que Sebastián había soportado suficientes dificultades en la guerra sin encadenarse a un matrimonio que lo sometería a susurros y especulaciones sobre por qué había elegido tan mal cuando podría haber elegido entre jóvenes damas de las mejores familias. Y aunque la viuda expresó sus preocupaciones como solicitud por el bienestar de Sebastián, Charlotte escuchó bajo el lenguaje elegante el mensaje inconfundible de que era considerada indigna, insuficiente, una fuente de posible vergüenza en lugar de orgullo, y cuando la viuda finalmente se marchó con un asentimiento despectivo, Charlotte se sentó sola en el salón luchando contra las lágrimas que amenazaban con abrumar su control cuidadosamente mantenido, y fue en este estado que se encontró una hora más tarde subiendo las escaleras cuando oyó voces alteradas desde el estudio de su padre, reconociendo el barítono controlado de Sebastián y los tonos agudos de su tía, y se detuvo en el rellano, sabiendo que no debería escuchar pero incapaz de evitar oír la evaluación condenatoria de la viuda repetida, oyendo sus propias insuficiencias enumeradas con brutal precisión, pero luego oyendo la respuesta de Sebastián, su voz cortando las objeciones de su tía con un calor inusual mientras declaraba que la edad de Charlotte era irrelevante, que su mente valía más que una docena de señoritas consumadas que no sabían hacer más que sonreír tímidamente y tocar mediocremente el pianoforte, que si su tía creía que él había sobrevivido a los horrores de la guerra solo para entrar en un matrimonio basado en el potencial de procreación y la posición social en lugar de un afecto genuino, entonces no entendía nada de lo que él había aprendido viendo a hombres morir por causas que apenas comprendían, y Charlotte apoyó la mano en la pared para sostenerse mientras lo oía defenderla con una pasión que le dolía en el pecho, pero incluso mientras su corazón se elevaba con su feroz defensa, su mente ya estaba procesando las implicaciones, comprendiendo con terrible claridad que su asociación con ella lo sometería exactamente al tipo de escrutinio y crítica que la viuda había articulado, que siempre sería vista como la solterona envejecida que de alguna manera había atrapado a un duque, que su elección sería cuestionada y dudada, y en ese momento, de pie en el rellano,
con la mano apoyada en un papel pintado que conocía desde la infancia, Charlotte tomó una decisión que se sintió simultáneamente como autosacrificio y autopreservación, reconociendo que lo más amable que podía hacer por Sebastián, la expresión más verdadera del afecto que había desarrollado por él, sería liberarlo de un vínculo que disminuiría en lugar de mejorar su posición, y aunque la decisión se sintió como arrancar algo vital de su pecho, supo con absoluta certeza que no podía permitir que él se atara a ella por un principio obstinado o un honor mal entendido, cuando el mundo lo juzgaría duramente por la elección y ella pasaría su vida juntos, preguntándose si él lamentaba su desafío a la convención, si miraba a mujeres más jóvenes y pensaba en los herederos que ella podría no darle, si su defensa de ella enmascaraba un resentimiento creciente que envenenaría cualquier afecto que existiera entre ellos. Charlotte envió un mensaje a la mañana siguiente solicitando una audiencia con Sebastian, y cuando él llegó a la residencia de los Amberley esa tarde, pudo ver en su expresión que él sabía que algo había cambiado, que el cuidadoso progreso que habían hecho hacia el entendimiento estaba a punto de ser interrumpido, y lo recibió en el salón con su madre, convenientemente ausente, habiendo sido persuadida de que Charlotte necesitaba hablar con el duque en privado sobre un asunto de cierta delicadeza, y Sebastián se paró ante ella con esa misma quietud controlada que había exhibido durante su primer e incómodo encuentro, como si se preparara para un golpe que había anticipado durante mucho tiempo, y Charlotte comenzó con palabras que había ensayado durante una noche de insomnio, explicando con toda la compostura que pudo reunir que había estado pensando considerablemente en su asociación, que si bien valoraba su afecto más de lo que podía expresar adecuadamente, había llegado a comprender que continuar en su curso actual sería injusto para él. Lo sometería precisamente al tipo de juicio y especulación que un hombre de su posición no debería tener que soportar. Y observó cómo su expresión cambiaba de cautela a comprensión y luego a algo que se parecía notablemente a la ira, aunque permaneció en silencio mientras ella continuaba, diciéndole que su tía había señalado varios puntos válidos sobre las consideraciones prácticas de tal unión, sobre las expectativas que venían con su posición, sobre la conveniencia de elegir una esposa que pudiera cumplir con los deberes requeridos de una duquesa sin las complicaciones que su edad y naturaleza, poco convencional, inevitablemente traerían. Y ahora hablaba más rápido, desesperada por terminar antes de que su valor fallara, cuando Sebastián la interrumpió con una voz como escarcha de invierno y preguntó si ya había terminado de decidir su futuro por él, si había completado su evaluación de lo que él debería querer, necesitar y desear, y Charlotte vaciló, sorprendida por la furia apenas contenida en su tono, y él se acercó, sus ojos ardiendo con una intensidad que nunca antes había presenciado en él, y exigió saber si realmente lo creía tan débil, tan falto de juicio, tan susceptible a las opiniones de los demás, que abandonaría lo que sabía que era correcto y verdadero, simplemente porque su tía lo desaprobaba, o porque la sociedad podría susurrar, y Charlotte intentó explicar que estaba pensando en su bienestar, en su felicidad, pero él la interrumpió con un gesto brusco, y dijo que si deseaba rechazarlo, si genuinamente no tenía ningún deseo de su compañía o su afecto, entonces debería decirlo claramente, y él no la molestaría más, pero que no debería insultarlos a ambos, pretendiendo que su rechazo era de alguna manera para su beneficio, enmarcando su miedo como autosacrificio. Y Charlotte sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras protestaba que no era miedo sino realismo, que tenía 28 años sin garantía de poder darle herederos, que no tenía entrenamiento para administrar una gran casa,
que siempre sería la solterona envejecida que de alguna manera había atrapado a un duque, y Sebastián se acercó aún más, tan cerca que podía ver la cicatriz que recorría su mandíbula, la que se había ganado en Waterloo, y dijo con una quietud devastadora que había visto morir a hombres en campos fangosos por conceptos abstractos de honor y deber. Los había visto sacrificados a las ideas de otros sobre lo que era estratégicamente necesario, y que se condenaría si permitía que él o Charlotte fueran sacrificados de manera similar a las expectativas de la sociedad, y le tomó la mano. Su contacto, enviando calor a través de todo su cuerpo, y le dijo que no estaba pidiendo su conformidad o su abnegación, sino su honestidad, su confianza en que él era capaz de elegir su propio camino, incluso si ese camino llevaba a la dificultad. Y Charlotte se encontró temblando mientras lo miraba, viendo en su rostro una apertura que nunca antes había presenciado, una vulnerabilidad que igualaba la suya, y susurró que estaba aterrorizada de ser la fuente de su arrepentimiento, aterrorizada de que en 5 o 10 años él la mirara y deseara haber elegido de otra manera. Y la expresión de Sebastián se suavizó mientras levantaba su mano hacia el rostro de ella, su pulgar rozando una lágrima que se había escapado a pesar de sus esfuerzos por controlarse. Y dijo que el único arrepentimiento que podía imaginar era el de dejar que el miedo dictara sus elecciones, de permitir que el juicio de la sociedad le robara a la única persona que lo había hecho sentir verdaderamente vivo desde su regreso de la guerra. Y se quedaron allí suspendidos en un momento que parecía existir fuera del tiempo normal, su mano contra la mejilla de ella y su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él debía oírlo. Y él se inclinó hacia ella con una intención inconfundible, sus ojos haciendo una pregunta incluso mientras su cuerpo se movía para cerrar la distancia entre ellos. Y Charlotte se sintió inclinarse hacia adelante en respuesta, cada objeción racional disolviéndose ante el abrumador deseo. Y sus labios estaban a un suspiro de distancia cuando la puerta del salón se abrió abruptamente y la voz de su madre gritó una disculpa por la interrupción, habiendo olvidado su bordado, y el momento se hizo añicos como un cristal caído. Y Sebastián retrocedió con visible esfuerzo, mientras Charlotte se presionaba la mano contra el pecho, como si pudiera ralentizar físicamente su corazón acelerado. Y en las incómodas secuelas del deseo casi consumado y la charla ajena de su madre sobre el clima, Charlotte comprendió con absoluta claridad que cualquier decisión que tomara sobre su futuro ya no podría basarse en consideraciones abstractas de propiedad o deber, pues algo fundamental había cambiado entre ellos, algo que no podía ser desestimado, negado o sacrificado al miedo, por muy razonable que ese miedo pudiera ser. El silencio que siguió a la partida de Sebastián esa tarde no fue la cómoda quietud del entendimiento, sino la hueca ausencia de algo vital, y aunque Charlotte se dijo a sí misma que había tomado la decisión necesaria, la decisión racional, la decisión desinteresada, el peso de esa decisión se posó sobre ella como una niebla de noviembre, densa e ineludible, y cuando pasó una semana sin noticias de él, sintió una mezcla de vindicación y una pérdida devastadora, y cuando esa semana se convirtió en 2, luego en 3, y finalmente en un mes entero, comprendió con absoluta finalidad que él había aceptado su juicio, que había tomado su rechazo al pie de la letra a pesar de sus protestas, y el alivio que había esperado sentir por haberle ahorrado un arrepentimiento futuro nunca se materializó, reemplazado en cambio por un dolor tan profundo que la sorprendió por su intensidad,
pues no se había dado cuenta hasta su ausencia de cuánta luz había traído su presencia a su existencia cuidadosamente gestionada, de cuánto había llegado a anticipar sus conversaciones, la forma en que él la miraba como si realmente viera más allá de los desdenes superficiales algo valioso debajo, y la respuesta de su familia al cese de sus visitas pasó por etapas de preocupación, confusión y resignación. Las preguntas ansiosas de su madre, finalmente dando paso a las mismas miradas compasivas que Charlotte había soportado antes de que la atención de Sebastián elevara brevemente su estatus, y el otoño llegó con sus habituales cielos grises y oscuridad temprana. La estación, reflejando la melancólica apertura de su historia, como si el tiempo mismo hubiera vuelto al principio, borrando la primavera y el verano de esperanza tentativa tan completamente como las hojas caídas ocultaban los senderos del jardín, y Charlotte se encontró una vez más en su posición familiar junto a la ventana del salón en las tardes lluviosas, observando el agua surcar el cristal y sintiendo el peso de sus 28 años, presionándola con renovada fuerza, excepto que ahora llevaba la carga adicional de saber precisamente a lo que había renunciado, de comprender la diferencia entre nunca haber tenido esperanza y haber saboreado la posibilidad solo para verla disolverse, y se sumergió en sus observaciones astronómicas con un enfoque casi desesperado. Pasando largas noches junto a su telescopio, registrando los movimientos de los cuerpos celestes con meticulosa precisión, como si las predecibles matemáticas de las órbitas planetarias pudieran de alguna manera imponer orden en el caos de la emoción humana, y cuando se encontraba con conocidos en funciones sociales, soportaba sus expresiones cuidadosamente neutrales y sus estudiados silencios sobre el duque con toda la dignidad que podía reunir, entendiendo que los susurros sin duda se habían intensificado, que los chismosos se lo estaban pasando en grande, especulando sobre qué deficiencia en ella se había revelado finalmente para alejar incluso al excéntrico duque de Ravencrest, y su madre hizo un intento de abordar el tema directamente, preguntando suavemente qué había ocurrido para poner fin a una asociación tan prometedora. Pero Charlotte no pudo encontrar palabras para explicar que había elegido este aislamiento deliberadamente, que había calculado el costo del afecto de Sebastián y se había encontrado una compra demasiado cara, y así simplemente dijo que habían reconocido su incompatibilidad y habían acordado mutuamente poner fin a su relación, lo cual era simultáneamente cierto y la mentira más profunda que jamás había contado, y a medida que octubre daba paso a noviembre y la temporada social comenzaba en serio, Charlotte se reacomodó en su papel de eterna flor de pared con una resignación que se sentía a la vez familiar y completamente extraña, pues había imaginado brevemente un futuro diferente, se había permitido visualizarse de pie junto a Sebastián como su igual, en lugar de rondar en los márgenes de la sociedad como su espécimen peculiar, y el regreso a su existencia anterior se sintió menos como un regreso a casa que como un exilio, un castigo que se había prescrito a sí misma en nombre de proteger a alguien que nunca había pedido su protección, y en las noches particularmente difíciles recordaba el casi beso en el salón, el calor de su mano contra su rostro, la mirada en sus ojos que había prometido comprensión y aceptación y algo más profundo que la mera tolerancia, y se preguntaba si había tomado la decisión correcta o simplemente la cobarde, si su autosacrificio había sido noble o simplemente otra forma del miedo que había gobernado gran parte de su vida. Pero no había forma de retractarse de la decisión ahora, ninguna manera de deshacer la separación que ella había iniciado,
y así soportó el peso de su sacrificio en silencio, mientras el otoño se profundizaba en el temprano invierno y el mundo continuaba su rotación indiferente, sin tener en cuenta la rotura del corazón de una solterona. La invitación llegó una gris mañana de diciembre, cuando Charlotte había dejado en gran medida de esperar algo más allá del ritmo predecible de sus disminuidas obligaciones sociales, y se quedó en el salón matutino sosteniendo el pesado papel crema con su sello real, leyendo la escritura formal que ordenaba su presencia en una recepción que se celebraría en el Palacio de St. James en honor a dignatarios extranjeros visitantes, y su primer instinto fue declinar, alegar enfermedad o una obligación familiar o cualquier excusa que pudiera ahorrarle el suplicio de aparecer ante la nobleza reunida como un espécimen de fracaso, pues seguramente todos los asistentes sabrían del breve e inexplicable interés del duque de Ravencrest en la solterona envejecida Charlotte Amberley, recordarían cómo ese interés se había evaporado tan misteriosamente como había comenzado, y ya podía imaginar las miradas compasivas y los ojos cuidadosamente desviados, las conversaciones susurradas que se detendrían cuando ella se acercara, y sin embargo, incluso mientras consideraba formas de evitar la convocatoria, comprendió que uno no simplemente rechazaba una invitación real sin una causa convincente, que hacerlo traería mayor vergüenza a su familia de lo que asistir podría infligir, y así le mostró la invitación a su madre, quien respondió con una compleja mezcla de emoción por el honor y ansiedad sobre lo que podría significar. Si esto era alguna cruel prueba social, o quizás una oportunidad para que Charlotte demostrara que había sobrevivido a su breve elevación y posterior caída con la dignidad intacta, y las semanas que siguieron se consumieron en preparativos, con la selección de un vestido apropiado que no fuera ni demasiado modesto ni demasiado presuntuoso, con las interminables instrucciones de su madre sobre el comportamiento adecuado en presencia de la reina, con el creciente pavor de la propia Charlotte a medida que se acercaba la fecha, y se encontró despierta por la noche contemplando las diversas formas en que la velada podría desarrollarse, imaginándose de pie sola mientras las parejas pasaban arremolinadas a su lado en el baile, imaginando el momento en que algún conocido bien intencionado le preguntaría por el duque y ella tendría que sonreír y decir algo neutral y evasivo, y mientras su doncella la vestía en la noche de la recepción, abrochando los botones de perla de su vestido de seda azul hielo y arreglando su oscuro cabello en un peinado elaborado que parecía demasiado juvenil para sus años, Charlotte se miró en el espejo y vio a una mujer jugando a pertenecer a un mundo que había emitido su juicio sobre ella hacía mucho tiempo, y el viaje al palacio en el carruaje familiar se sintió como una procesión hacia la ejecución, su padre haciendo torpes intentos de aliento mientras su madre se preocupaba por el protocolo, y cuando finalmente llegaron y se unieron a la corriente de nobleza elegantemente vestida que ascendía los escalones del palacio, Charlotte se sintió retirarse hacia adentro, ensamblando la armadura de observación desapegada que había perfeccionado a lo largo de años de supervivencia social, diciéndose a sí misma que esto era simplemente una prueba más que soportar, una velada más de fingir que la evaluación de la sociedad sobre su valía no tenía poder para herir, y mientras pasaban por las magníficas puertas hacia el resplandeciente vestíbulo de entrada con sus techos altos y candelabros de cristal, Charlotte asumió su papel habitual de testigo en lugar de participante, preparada para observar la pompa de la noche desde su posición familiar en los márgenes, sin imaginar nunca que no caminaba hacia otra actuación de soltería invisible, sino hacia la transformación de toda su existencia. El salón de recepciones del Palacio de St. James ardía con la luz de las velas de docenas de candelabros de cristal,
su brillo reflejado danzando sobre paredes doradas y suelos de mármol pulido, y Charlotte se encontraba cerca de una de las imponentes columnas que bordeaban el perímetro de la vasta sala, observando a la nobleza reunida moverse a través de la elaborada coreografía de la presentación en la corte con gracia practicada, sus joyas captando la luz mientras se inclinaban y hacían reverencias ante la reina, que se sentaba en un estrado elevado en el extremo más alejado de la sala con una expresión de autoridad benevolente, y Charlotte se había posicionado como siempre lo hacía en tales reuniones, lo suficientemente cerca para observar la propiedad, pero lo suficientemente alejada para evitar la necesidad de una conversación forzada. Sus padres, habiéndose dirigido hacia conocidos después de asegurarse de que estuviera adecuadamente situada, y se encontró catalogando los rostros familiares, reconociendo a las mismas familias que habían poblado cada evento social significativo de su vida adulta, las mismas jóvenes que se habían casado y tenido hijos, mientras Charlotte permanecía perpetuamente sin cambios, y la sala zumbaba con conversación y risas, con el susurro de la seda y el murmullo de los intercambios diplomáticos, y Charlotte se sintió volverse casi invisible de la manera que había perfeccionado, su quietud haciéndola pasar desapercibida en medio de tanto movimiento y color, y se dijo a sí misma que soportaría esta velada como había soportado innumerables otras. Sonreiría cuando fuera necesario y hablaría cuando se le dirigieran y contaría las horas hasta que pudiera regresar a la soledad de su propia habitación. Y estaba contemplando si sería posible escabullirse temprano sin causar ofensa, cuando un cambio en la energía de la multitud la hizo mirar hacia la entrada, y su corazón, que había estado latiendo con el ritmo sordo de la resignación, de repente pareció detenerse por completo, pues allí, al otro lado de la extensión de la resplandeciente asamblea, estaba Sebastian Thornwood, duque de Ravencrest, su alta figura inconfundible incluso a distancia, vestido con un negro formal que enfatizaba la anchura de sus hombros y la severidad de su porte, y estaba escaneando la sala con un propósito evidente, su mirada moviéndose a través del mar de rostros con una intensidad metódica. Y Charlotte se apretó más contra la columna como si de alguna manera pudiera evitar ser detectada, como si hacerse más pequeña pudiera prevenir el momento inevitable en que él la vería, y sintió que el pánico crecía en su pecho, un deseo desesperado de huir luchando con la parálisis que la mantenía congelada en su lugar, pues había pasado 2 meses construyendo un cuidadoso equilibrio en torno a su ausencia. Había aprendido a funcionar a pesar del constante dolor de la pérdida, y verlo ahora amenazaba con hacer añicos la frágil compostura que había reunido, y entonces sus ojos encontraron los de ella a través de la sala abarrotada, y el mundo pareció reducirse solo a esa conexión, a ese reconocimiento que pasó entre ellos como una corriente eléctrica, y vio algo en su expresión que no pudo nombrar, algo que parecía casi determinación mezclada con vulnerabilidad, y para su absoluto asombro, él comenzó a moverse hacia ella, no rápidamente, pero con un propósito firme, abriéndose paso entre la multitud con su presencia, y Charlotte no podía moverse, no podía respirar, solo podía quedarse allí, viéndolo acercarse, mientras su mente repasaba explicaciones imposibles de por qué él la buscaría después de meses de silencio, por qué la reconocería tan públicamente cuando había aceptado su rechazo, y era consciente de las cabezas que se giraban para seguir su progreso, de los susurros que comenzaban a ondular a través de la asamblea, mientras la gente notaba al duque de Ravencrest cruzando la sala hacia la solterona insignificante junto a la columna, y él seguía viniendo, sus ojos nunca apartándose de los de ella.
y Charlotte sintió que las lágrimas amenazaban y las contuvo, obligándose a mantener la dignidad sin importar lo que este encuentro pudiera traer, preparándose para palabras que resucitarían la esperanza o confirmarían su muerte final. Sebastián la alcanzó, y el murmullo de la conversación a su alrededor pareció desvanecerse en algo distante e irreal. Y Charlotte se encontró mirando su rostro con sus familiares líneas severas, suavizadas por algo que nunca antes había visto allí, algo que parecía casi miedo bajo la determinación, y él no habló de inmediato, sino que se quedó allí como si estuviera reuniendo coraje, y ella era consciente de los ojos sobre ellos, del rostro sorprendido de su madre visible entre la multitud, de la onda de curiosidad que se extendía por la nobleza reunida como el viento sobre el agua. Y entonces Sebastián dijo con una voz que se oyó claramente a pesar de su intensidad controlada: «Lady Charlotte Amberley», y la formalidad de ello hizo que su corazón se hundiera porque pensó que tenía la intención de reconocerla cortésmente y seguir adelante, para demostrar que su pasada asociación no guardaba ninguna incomodidad, pero en cambio continuó: «He pasado 2 meses en la mayor miseria de mi vida, lo cual es mucho decir dado que he sobrevivido a la guerra y a la pérdida, y he venido aquí esta noche con el amable permiso de la reina para decir palabras que deberían haberse dicho hace mucho tiempo, palabras que fui demasiado orgulloso y demasiado tonto para decir cuando usted intentó sacrificar su propia felicidad por mi supuesto beneficio». Y Charlotte sintió que el suelo parecía moverse bajo sus pies. Sintió que su compostura cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse, y quiso hablar, detenerlo, evitar lo que fuera que estuviera a punto de suceder, porque la esperanza que crecía en su pecho era demasiado dolorosa de soportar si resultaba falsa, pero él seguía hablando, su voz cada vez más fuerte. «Usted creyó que me hacía un favor al liberarme de una obligación, pero no entendió nada si pensó que mi afecto por usted nacía del deber, o que podría ser descartado por su nobleza». Y ahora la gente miraba abiertamente. Las conversaciones se extinguían por completo a medida que la asamblea se daba cuenta de que algo sin precedentes estaba ocurriendo, y Charlotte vio por el rabillo del ojo que incluso la reina había dirigido su atención hacia ellos, que toda la corte resplandeciente se había convertido en audiencia de este momento. Y Sebastián dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la emoción ardiendo en sus ojos, y dijo con una pasión que parecía despojarlo de todo vestigio de su reserva habitual: «Usted es la mujer más brillante que he conocido, la única persona que ha visto más allá de las cicatrices y el título al hombre que hay debajo, que me ha hablado de estrellas y matemáticas y los movimientos de los cuerpos celestes como si yo fuera un colega erudito en lugar de un duque, que me ha hecho reír cuando pensé que había olvidado cómo hacerlo, que me ha mostrado que hay más en la vida que el deber y la supervivencia». Y Charlotte sintió lágrimas derramándose por sus mejillas. A pesar de todo intento de dignidad, sintió su corazón romperse y remendarse simultáneamente. Y era vagamente consciente de los jadeos que ondulaban entre la multitud, de la mano de su madre presionada contra su boca, de la naturaleza sin precedentes de un duque declarándose tan públicamente a una mujer que la sociedad había descartado como pasada de su flor. Y la voz de Sebastián bajó ligeramente, pero no perdió nada de su intensidad cuando dijo: «La amo, Charlotte Amberley, no a pesar de sus 28 años, sino por todo lo que esos años la han convertido, y he venido ante la reina y esta corte reunida para declarar esa verdad
porque usted no merece nada menos que la certeza absoluta de mi afecto. El silencio que siguió a la declaración de Sebastián pareció extenderse por toda la eternidad, y Charlotte permaneció temblando con lágrimas, corriendo libremente por su rostro. Sus manos presionadas contra su pecho como para contener el corazón que amenazaba con estallar por la fuerza de sus latidos, y observó a través de una visión borrosa cómo Sebastián, este orgulloso duque que había comandado hombres en batalla y se había comportado con un control tan rígido, se arrodillaba ante ella a la vista de la reina y de toda la corte reunida, y el gesto fue tan inesperado, tan completamente sin precedentes en su vulnerabilidad pública, que un jadeo colectivo recorrió la sala como el viento entre los árboles, y Charlotte sintió que se le cortaba la respiración mientras él la miraba con una expresión de emoción tan cruda que despojó cada defensa que ella había construido, y dijo con una voz que temblaba a pesar de su obvio esfuerzo por mantener la firmeza: «No soy digno de usted, Charlotte Amberley, aunque pasaré mi vida intentando llegar a serlo, pues posee una brillantez de mente y espíritu que la sociedad en su necedad no ha sabido reconocer, y me presento ante usted y ante Dios y nuestra soberana no como un duque haciendo una oferta amable a una mujer de menor rango, sino como un hombre humillado y asombrado por la persona extraordinaria que es usted, preguntando si podría consentir en aceptar mi más ardiente devoción». Y metió la mano en su abrigo y sacó un anillo que captó la luz de las velas, una banda de oro con un profundo zafiro azul rodeado de pequeños diamantes dispuestos en un patrón que Charlotte reconoció con un sobresalto de asombro como la constelación de Casiopea, y Sebastián dijo con algo casi suplicante en su voz: «Se casaría conmigo, Charlotte, no porque la sociedad lo espere o el deber lo exija, sino porque la amo con cada fibra de mi ser y no puedo imaginar enfrentar otro día sin usted a mi lado». Y Charlotte intentó hablar, pero descubrió que su voz la había abandonado por completo. Intentó formar palabras a través de las lágrimas y la abrumadora oleada de emoción que amenazaba con hundirla, y era consciente de que toda la corte contenía la respiración, de su madre llorando abiertamente entre la multitud, de la reina inclinándose ligeramente en su trono con una expresión de aprobación inconfundible, y Charlotte miró a Sebastián arrodillado ante ella con su corazón al descubierto y sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión de sí misma. Sintió años de vergüenza y resignación internalizadas comenzar a resquebrajarse y caer como pintura vieja de una obra maestra restaurada, y se dio cuenta de que su amor le pedía que se viera a sí misma como él la veía, que aceptara que no era demasiado vieja, ni demasiado sencilla, ni demasiado erudita, sino exactamente correcta, exactamente suficiente, exactamente ella misma, y con manos temblorosas se agachó para tocar su rostro, sus dedos trazando la cicatriz a lo largo de su mandíbula que había llegado a amar porque era parte de su historia, parte de lo que lo había convertido en el hombre que podía verla de verdad, y sintió que su voz regresaba, sintió la fuerza fluir de nuevo en sus miembros, y dijo con creciente claridad: «Sí, Sebastian Thornwood, me casaré contigo, no porque seas un duque o porque la sociedad haya dado su bendición, sino porque me has mostrado lo que significa ser valorada por el verdadero ser de una, porque me has enseñado que el amor no se ve disminuido por la edad ni realzado por la juventud, sino que se construye sobre el reconocimiento, el respeto y el afecto genuino». Y mientras él deslizaba el anillo en su dedo con manos que temblaban ligeramente, y mientras se ponía de pie y tomaba las manos de ella entre las suyas
con un agarre que hablaba de un alivio desesperado y una alegría abrumadora, toda la corte estalló en un aplauso que resonó en las paredes doradas, y Charlotte vio a través de sus lágrimas que la propia reina sonreía y asentía con aprobación, que esta propuesta pública sin precedentes había recibido el respaldo más alto posible, y cuando Sebastián la acercó y presionó su frente contra la de ella, cuando susurró palabras destinadas solo a sus oídos sobre amor y para siempre, y volver a casa, Charlotte se sintió transformada no en alguien nuevo, sino en alguien finalmente, plenamente, ella misma. El aplauso que llenó el gran salón pareció bañar a Charlotte como olas rompiendo en la orilla, y se quedó allí con las manos de Sebastián aferrando las suyas, y sintió que la realidad de lo que acababa de ocurrir comenzaba a asentarse en su conciencia, y vio que la reina se había levantado de su trono y se acercaba a ellos con una expresión de aprobación inconfundible, y Charlotte se encontró hundiéndose en una reverencia a pesar del temblor en sus miembros, mientras Sebastián se inclinaba profundamente, y su majestad dijo con una voz que se oyó claramente: «Nos complace enormemente presenciar tal declaración de afecto genuino, pues alegra nuestro corazón ver el mérito y el carácter valorados por encima de las consideraciones superficiales que con demasiada frecuencia gobiernan los arreglos matrimoniales». Y el respaldo de la reina pareció ondular a través de la nobleza reunida como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Y Charlotte observó cómo las expresiones cambiaban de sorpresa a aprobación, como aquellos que momentos antes habían estado susurrando sobre la naturaleza sin precedentes de la propuesta, ahora asentían sabiamente como si no hubieran esperado menos, y su madre apareció a su lado con lágrimas corriendo por su rostro, abrazando a Charlotte con un fervor que hablaba de años de preocupación finalmente liberados, y su padre se quedó cerca con una expresión de profundo alivio mezclada con algo que parecía casi vindicación. E incluso la tía de Sebastián, la formidable duquesa viuda que se había opuesto tan vehementemente a su conexión, se acercó con una rígida dignidad y dijo a regañadientes: «Parece que me equivoqué sobre ciertos asuntos, y confío en que ambos aceptarán mis felicitaciones». Y aunque su tono sugería que las palabras le costaron un esfuerzo considerable, Charlotte reconoció el gesto por lo que era y respondió con amable aceptación, porque entendía que algunas victorias no residen en el triunfo, sino en permitir que otros se retiren con dignidad intacta. El resto de la velada transcurrió en un torbellino de felicitaciones y buenos deseos, de miradas curiosas y especulaciones susurradas, y Charlotte se encontró tocando repetidamente el anillo en su dedo como para confirmar su realidad, trazando el patrón de la constelación que Sebastián había elegido con tanta consideración, y cruzó su mirada con la de él varias veces entre la multitud, y vio en su expresión una mezcla de alivio, alegría y una ternura posesiva que hizo que su corazón se acelerara, y cuando finalmente pudieron robar un momento a solas en un pasillo tranquilo, lejos de la celebración, Sebastián la acercó y dijo con una voz áspera por la emoción: «Pensé que te había perdido para siempre, pensé que mi orgullo y tu nobleza habían destruido cualquier oportunidad que pudiéramos haber tenido». Y Charlotte levantó la mano para tocar su rostro y respondió: «Pensé que te estaba salvando de una mala elección, pero ahora entiendo que nos estaba negando a ambos el derecho a elegir nuestra propia felicidad». Y él la besó entonces con una desesperación que hablaba de los 2 meses que habían pasado separados,
y cuando finalmente se separaron, apoyó su frente contra la de ella y dijo: «Comenzamos los preparativos de la boda mañana, pues no arriesgaré perderte de nuevo por la demora». Y Charlotte se rió entre lágrimas y estuvo de acuerdo, y en los días que siguieron el anuncio apareció en todos los periódicos y se convirtió en el tema de innumerables conversaciones de salón, y la madre de Charlotte se lanzó a la planificación con un entusiasmo que rayaba en el frenesí, y Sebastián demostró una paciencia notable con las interminables discusiones sobre flores, listas de invitados y lugares apropiados, aunque insistió firmemente en que la ceremonia tuviera lugar dentro de 3 meses, porque dijo que ya había esperado suficiente por su felicidad. Y Charlotte se vio arrastrada por los preparativos, mientras se maravillaba simultáneamente de cuán completamente se había transformado su vida, cómo había pasado de la soltería resignada a la novia celebrada en el lapso de una sola noche. Y sin embargo, lo que más la conmovió no fue el cambio en la consideración de la sociedad, sino los momentos tranquilos que compartía con Sebastián, las conversaciones sobre su futuro juntos, la creciente intimidad de entendimiento que se desarrollaba mientras planeaban no solo una boda, sino una vida construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino. La mañana de la boda de Charlotte amaneció clara y brillante, con la luz del sol de primavera inundando las ventanas de su alcoba, donde se sentaba frente al espejo y observaba a su doncella arreglarle el cabello con manos expertas. Y sintió una curiosa calma instalarse sobre ella, tan diferente de la nerviosa anticipación que había imaginado sentir en un día así, pues esta no era la esperanza frenética de una joven buscando la aprobación de la sociedad, sino la firme certeza de una mujer que había elegido y había sido elegida a cambio. Y cuando su madre entró en la habitación con lágrimas ya asomando en sus ojos, y dijo: «Estás preciosa, mi amor», Charlotte comprendió que la transformación que su madre percibía no estaba en el elegante vestido de seda marfil o en la sencilla corona de azahar en su cabello, sino en la forma en que Charlotte se sostenía, en la tranquila confianza que irradiaba de su porte, en el conocimiento de que caminaba hacia un futuro construido sobre un afecto genuino en lugar de un compromiso desesperado. La ceremonia tendría lugar en Westminster, pues Sebastián había insistido en que su unión merecía tal reconocimiento, y mientras el carruaje de Charlotte se acercaba a la antigua iglesia, vio que se habían congregado multitudes para presenciar la boda del duque de Ravencrest con la mujer a la que había proclamado tan públicamente como su igual, y sintió que su pulso se aceleraba no con miedo, sino con una profunda conciencia de la importancia del momento, de lo lejos que había llegado desde aquella tarde de otoño en que había oído la conversación compasiva de su familia y se había resignado a una soltería permanente, y cuando bajó del carruaje y tomó el brazo de su padre, él le apretó la mano y dijo con emoción brusca: «Estoy orgulloso de ti, Charlotte, orgulloso de la mujer en la que te has convertido y orgulloso de que hayas esperado a un hombre digno de tu excepcional naturaleza». Y sus palabras le llenaron los ojos de lágrimas, porque comprendió que él la veía claramente por fin. Veía más allá de las estrechas definiciones de la sociedad para reconocer su verdadero valor. El interior de Westminster era magnífico, con la luz del sol entrando a raudales por las vidrieras y proyectando patrones de luz de colores sobre los invitados reunidos, y Charlotte caminó por el pasillo con pasos medidos y vio a Sebastián esperando en el altar con una expresión de emoción tan profunda que le cortó la respiración, y notó cómo se enderezaba a medida que ella se acercaba, cómo sus ojos nunca se apartaron de su rostro, cómo sus manos temblaron ligeramente cuando ella puso las suyas en las de él.
y el arzobispo comenzó la ceremonia con palabras tradicionales sobre la naturaleza sagrada del matrimonio, pero Charlotte era consciente principalmente de la presencia de Sebastián a su lado, del calor de sus manos aferrando las suyas, de la forma en que la miraba como si fuera la única persona en toda la catedral. Y cuando llegó el momento de sus votos, Sebastián habló con una voz que sonó clara y fuerte, prometiendo honrarla y apreciarla, valorar su mente tanto como su corazón, construir con ella una vida basada en el respeto mutuo y la auténtica colaboración. Y Charlotte sintió las lágrimas correr por su rostro mientras hacía sus propias promesas, hablando de un amor que ve de verdad, de un compañerismo que honra el espíritu individual, de un futuro que crearían juntos sin las ataduras de la limitada imaginación de la sociedad. Y cuando el arzobispo los declaró casados y Sebastián la besó con ternura y una pasión apenas contenida, Charlotte comprendió que este momento no representaba el final de su historia de ser ignorada y desestimada, sino el verdadero comienzo de una vida en la que finalmente, plenamente, sería vista y celebrada por ser exactamente quien era. Y mientras caminaban de regreso por el pasillo juntos, como marido y mujer, mientras la congregación aplaudía y las campanas de la iglesia repicaban por todo Londres, Charlotte sintió una profunda sensación de corrección instalarse en sus huesos, una certeza de que no se había conformado ni comprometido, sino que había esperado con paciencia hasta que el amor la encontró en su forma más verdadera. Habían pasado 3 años desde que Charlotte pronunció sus votos en Westminster, y la tarde de otoño la encontró de pie en el observatorio que Sebastián había construido para ella en los terrenos de la finca Ravencrest, sus manos ajustando el telescopio de latón que apuntaba hacia el cielo que oscurecía, mientras detrás de ella oía el sonido de pasos que se acercaban y supo sin volverse que era su marido, pues había aprendido a reconocer la cadencia particular de su andar, la forma en que se movía con propósito silencioso a través de los espacios que ahora compartían, y cuando llegó a su lado, le puso una mano suave en la parte baja de la espalda y dijo: «Las estrellas están particularmente brillantes esta noche». Y ella sonrió y respondió: «Venus es visible justo ahí, cerca del horizonte». Y él miró a través del ocular que ella había posicionado e hizo un sonido de apreciación. Y Charlotte sintió la familiar calidez del contentamiento instalarse sobre ella mientras estaba de pie a su lado en la creciente oscuridad, pues esta era la vida que habían construido juntos, estos momentos tranquilos de descubrimiento compartido, intercalados con los ritmos más plenos de dirigir una finca y criar a la hija, que incluso ahora se oía reír en algún lugar de los jardines de abajo, donde su niñera supervisaba su juego vespertino, y Charlotte pensó en cómo la sociedad la había proclamado una vez sin esperanza a los 28 años, cómo habían susurrado sobre su estado de soltera con miradas compasivas y sonrisas de complicidad, y sin embargo, aquí estaba, a los 31, con un marido que valoraba su mente tanto como su corazón, con una hija que crecería viendo las actividades intelectuales de su madre celebradas en lugar de desestimadas, con la publicación de sus observaciones astronómicas en la revista de la Royal Society, trayéndole un reconocimiento que habría parecido imposible en aquellos días oscuros antes de que Sebastián entrara en su vida, y notó cómo Sebastián se había suavizado durante estos 3 años, cómo las líneas severas que la guerra había grabado en sus rasgos se habían relajado en algo más gentil, cómo ahora reía más fácilmente y sonreía sin la vacilación
que una vez había marcado sus expresiones, y cuando él la acercó y dijo: «Entra pronto, que la noche se enfría y quisiera tenerte abrigada a mi lado», oyó en su voz el profundo afecto que había reemplazado su reserva formal inicial, y prometió unirse a él en breve, después de completar sus observaciones, y mientras él caminaba de regreso hacia la casa, ella se volvió una vez más hacia su telescopio y pensó en cómo el amor la había encontrado, no cuando era joven y desesperada por la aprobación de la sociedad, sino cuando había aprendido a valorarse a sí misma, cuando había desarrollado la fuerza para reconocer el afecto genuino y el coraje para aceptarlo a pesar de sus miedos, y a través de la ventana del observatorio podía ver las luces de Ravencrest Manor brillando cálidamente contra la oscuridad. Podía oír el sonido distante de la risa de su hija mezclándose con la voz más profunda de Sebastian mientras él recogía a la niña y la llevaba adentro, y Charlotte comprendió con profunda certeza que la paciencia no la había llevado a la resignación, sino a la alegría, que la espera le había permitido encontrar no cualquier matrimonio, sino el correcto, construido sobre cimientos de respeto mutuo y conexión auténtica que los sostendrían a través de todos los años venideros. Más tarde, esa misma noche, Charlotte estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando las estrellas emerger una por una contra la creciente oscuridad, mientras Sebastian se sentaba junto a la chimenea leyendo correspondencia, y pensó en cómo esta tranquila escena doméstica le habría parecido imposible a su yo más joven, que se sentaba en el salón de su familia escuchando conversaciones compasivas sobre su estado de soltera, y ahora entendía que el momento de la llegada del amor importaba mucho más de lo que la sociedad había reconocido jamás. Pues si Sebastián hubiera aparecido en su vida cuando tenía 18 años y estaba desesperada por aprobación, podría haberlo aceptado por alivio en lugar de un reconocimiento genuino, podría haberse moldeado para encajar en sus expectativas en lugar de mantenerse firme en su propio valor. Y fue precisamente porque había esperado, porque había soportado los susurros y las miradas compasivas y la lenta erosión de la esperanza de la sociedad por ella, que había desarrollado la fuerza para reconocer el afecto auténtico cuando finalmente se presentó, y el coraje para aceptarlo a pesar de sus miedos, y se apartó de la ventana para mirar a su marido, cuyo rostro estaba iluminado por la luz del fuego y cuya expresión se había suavizado en la gentileza contemplativa que había reemplazado su anterior severidad. Y cuando él sintió su mirada y levantó la vista con una sonrisa interrogante, ella cruzó la habitación, se arrodilló junto a su silla, tomó su mano entre las suyas y no dijo nada, porque no eran necesarias palabras para transmitir la profunda gratitud que sentía por la vida que habían construido juntos. Y Sebastián le llevó la mano a los labios y le besó los dedos con tierna reverencia. Y Charlotte pensó en todas las jóvenes que incluso ahora se sentaban en salones por todo Londres creyéndose fracasadas porque no se habían casado según el plazo arbitrario de la sociedad, y deseó poder decirles que la paciencia no es resignación, que esperar una conexión genuina en lugar de aceptar un compromiso conveniente no es debilidad, sino la forma más verdadera de coraje, y deseó poder mostrarles que el valor no se determina por la rapidez con que se consigue una propuesta de matrimonio, sino por la profundidad de carácter que se desarrolla mientras se aprende a valorarse a uno mismo independientemente de la aprobación de la sociedad. Querido oyente, quizás tú también has sentido el peso del paso del tiempo. Has oído los susurros que sugieren que tu momento ha pasado.
Has luchado contra el miedo de que esperar significa perder. Y si es así, entonces deja que la historia de Charlotte te recuerde que el amor que llega en su estación adecuada trae consigo una profundidad y autenticidad que las conexiones apresuradas nunca pueden alcanzar, pues es sólo cuando hemos aprendido a valorarnos a nosotros mismos que podemos reconocer a quienes realmente nos ven. Solo cuando hemos desarrollado la fuerza para estar solos, que podemos elegir una pareja desde un lugar de plenitud, en lugar de una necesidad desesperada, y aunque la sociedad pueda imponer plazos arbitrarios y emitir veredictos sobre quienes no se ajustan a los patrones esperados, la verdad es que el viaje de cada persona se desarrolla según su propio ritmo necesario, y lo que parece ser un retraso puede ser en realidad una preparación. Lo que parece un fracaso puede ser en realidad el cultivo de una sabiduría que te permitirá reconocer y aceptar el amor genuino cuando finalmente aparezca. Y así, si te encuentras esperando mientras otros a tu alrededor parecen avanzar con facilidad, si luchas contra el miedo de que tu tiempo ha pasado y la felicidad te ha eludido permanentemente, entonces recuerda que Charlotte también se creyó sin esperanza a los 28 años, creyó los susurros y aceptó el desdén de la sociedad sobre su valor, y sin embargo, la paciencia no la llevó a la resignación, sino a la alegría, no al compromiso, sino a un amor construido sobre cimientos de respeto mutuo y reconocimiento auténtico que la sostuvo a través de todos los años que siguieron, y que tú también encuentres el coraje para esperar una conexión que honre tu verdadero valor, que desarrolles la sabiduría para distinguir entre el compromiso conveniente y la asociación genuina, que confíes en que tu historia se desarrolla según su propio tiempo necesario, y que encuentres paz al saber que el amor que llega cuando estás listo para recibirlo trae consigo una profundidad y belleza que hace que toda la espera valga la pena. Y hasta que llegue ese momento, que descanses bien sabiendo que tu valor no se determina por las estrechas medidas de la sociedad, sino por la plenitud de espíritu que llevas dentro de ti, y que encuentres consuelo en la tranquila certeza de que la paciencia, aunque difícil, finalmente no conduce a la pérdida, sino a la forma más verdadera de felicidad. Esta historia te fue traída por escapadas encantadoras, donde te esperan cuentos atemporales de amor y transformación, y si el viaje de Charlotte ha tocado tu corazón, por favor comparte esta historia con alguien que necesite oír que su valor no disminuye con la espera, que el amor genuino llega en su propio tiempo perfecto, y que la paciencia, en última instancia, no nos lleva a la resignación, sino a una alegría inconmensurable.